Abba Yahweh, live forever. Con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas, bendiciones. A nuestro Padre Yahweh le suplico pues que ponga en mí el miedo y el temblor, especialmente en los momentos en que invoco su presencia. Bendiciones, siervos amados, siervas amadas. En esta humilde enseñanza vamos a continuar en el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 7. Vamos a entrar en el verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Como que hay una controversia, ¿verdad? Es como decirle, usted, sierva amada, le diga al novio, le diga, te quiero pero me caes mal. Te quiero pero no te quiero. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El problema es que nosotros somos los responsables de los pecados, pues, de las faltas, de las transgresiones, pues. Y no hay excusa alguna. Y la buena acción que nosotros podemos hacer rápidamente es pedir perdón. Ya sea que estemos pecando conscientemente, inconscientemente, o no quería pecar o a propósito pequé, es de confesar a nuestro Creador el pecado, la falta, la transgresión rápidamente. Y hay veces que uno se olvida, pero al tiempo uno recuerda. Y cuando uno recuerda tiene que pedir perdón rápidamente. Como lo dijo el rey David, mientras yo no confesé el pecado, mis huesos se envejecieron. Cuando yo ya confesé mi pecado, ya la vida fue como un verdor, como el verde de los árboles, algo así da a entender. Y la verdad que abstenerse del pecado es un proceso. Es un proceso. Y solos no lo podemos hacer. Ahora ya tenemos a Jesús. Jesús, Él es el que nos fortalece. Y cuando llamamos al Padre, el Padre es el que nos ha puesto a Jesús en el camino para fortalecernos. Todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Todo lo puedo en el Padre Yahweh que ha dado a Jesús en mi camino para fortalecerme, para ayudarme a hacer lo que necesito hacer. Nuestro Creador pone en nosotros el querer como el hacer. En todo tiempo nosotros tenemos que decirle a nuestro Creador que ponga en nuestro espíritu
el deseo de respetar la justicia, de respetar a nuestro prójimo, de respetar la creación de nuestro Creador. Ya automáticamente estamos obedeciéndole a nuestro Creador y estamos respetando la instrucción que nuestro Creador ha dejado. Entonces Él ya pone en nosotros que nosotros querramos abstenernos de pecar. Y ya pone en nosotros el hacer. Ya no únicamente nos quedamos en querer, sino que somos hacedores en obediencia a lo que nuestro Creador espera de nosotros. Ahí ya no podemos decir que el mal que yo hago no lo hago yo, porque yo no quiero hacer lo malo. Pero lo que yo no quiero hacer es lo que hago. Y ya no soy yo, sino que es el pecado que mora en mí. No, siervos amados, siervas amadas. Si hay un pecado en nosotros, ese pecado llama más pecados. Como dice la palabra, un abismo llama a otro abismo. Es pecando y es pidiendo perdón. Y ya nuestro Creador pone en nosotros el que nosotros querramos abstenernos de pecar. Y ya nuestro Creador pone en nosotros que nosotros hagamos la abstención de pecar. El querer y el hacer lo da nuestro Creador. Y siempre tenemos que ser responsables, siervos amados, siervas amadas. Ya no estamos en la escuela para decir yo no fui y yo fui. Como los países, ¿verdad? Mandan a matar a ciertos dirigentes de otro país y no se hacen responsables. Pero como lo hacen una y otra y otra y otra vez, ya los otros países saben, pues, que es la manera de actuar de esos dirigentes de ese país. Son asesinos. Y están cometiendo la desobediencia al sexto mandamiento: no matar. Y si nosotros le ponemos atención a los 10 mandamientos, nos damos cuenta que la gran mayoría de nosotros hacemos lo contrario a lo que los 10 mandamientos nos exigen. Cuando ya estamos ancianos, viejos, y estamos en la religión, pues ya únicamente nos recordamos, pues, cuando éramos jóvenes, que pecábamos y era un placer desobedecer. Pero ya muchos de nosotros en la vejez ya nos abstenemos del pecado. Y no hay cosa más bella que agarrar los 10 mandamientos como bases. Como base los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos nos relacionan con los estatutos
con los preceptos, con la ordenanza, como por ejemplo no mentir. No mentir no es un mandamiento que está en los 10 mandamientos. Es un precepto. Cuando nosotros ya empezamos a tener una relación con la Biblia, ya encontramos varios pasajes bíblicos que nos enseñan a no mentir, que nos abstengamos de la mentira. Como por ejemplo en Levítico, dice: no robaréis, no mentiréis, no os engañaréis los unos a los otros. No hurtaréis, no robaréis. Capítulo 19, verso 11. No robaréis y no engañaréis. Mentira. No engañaréis. Mentira. Ni mentiréis el uno al otro. 2 veces recalca este verso de Levítico la mentira. Nos manda a no mentir. Verso 11, capítulo 19. No es un mandamiento, es un precepto, como un estatuto, como una ordenanza, que cuando nosotros practicamos la mentira, el engaño, esas 2 prácticas nos llevan a infringir cualquiera de los 10 mandamientos, porque no nos quedamos únicamente con eso de la mentira o el engaño. Supóngase, empieza: no robaréis, dice. Ahí estamos. No infringiréis el 6.º mandamiento, que es no robar. Y sigue diciendo: no os engañaréis los unos a los otros, no mentiréis. Y el libro de Apocalipsis nos dice pues que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Mentir es una falta baja, pero nos lleva a infringir los mandamientos de nuestro Creador. Verso 20, capítulo 7 de Romanos. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Usted es el pecador, siervo. Usted es la pecadora, sierva. Yo soy el pecador. Con responsabilidad somos. No es que el pecado que mora en mí, es como decir los demonios que no me dejan en paz. Pero ¿por qué no me dejan en paz los demonios? Porque tengo pecados. Estoy sucio. Y cuando estoy en pecado, estoy sucio, le he abierto las puertas para que entren los demonios en mi espíritu. Los demonios en sí, al que le llamamos diablo, son como filtros. Ahí es donde tienen que quedar los pecados en ellos. Y cada vez que pecamos, ellos vienen a apoderarse de nuestro espíritu. Y cuando estamos limpios, ellos no pueden entrar a nosotros. Es como cuando usted está jugando algún juego y usted juega defendiéndose, a lo que le llaman a la defensiva. No únicamente está tratando de ganar, sino que está tratando de defenderse. Cuando es su oportunidad, usted acciona y se da cuenta cómo va a dejar el juego disponible para su contrincante, para con la persona con quien está jugando. Usted trata de ganar, pero a la vez, si no puede ganar, usted trata de defenderse. Así nosotros tenemos que siempre estar en la defensiva, siempre estar controlando las pasiones, porque somos seres pasionales. Nosotros los humanos somos seres pasionales, y la pasión descontrolada es la que nos hace pecar en desobediencia a la creación. Verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Esa ley no se la podemos colocar a la emoción de la maldad, sino que esa ley no existe. La ley del pecado, la ley del mal, la ley del bien, eso no existe. Hay una ley que tenemos que hacer el bien. Hay una ley que tenemos que hacer el mal. No son leyes, siervos amados. Tenemos regulaciones. Y esas regulaciones son las que nos dan la convivencia con agrado a nuestro Creador. Pero si pecamos, no podemos decir que la ley del pecado está en mí. La ley del pecado me hace pecar.
La ley es buena. Ahí podemos decir la ley del bien. La ley es buena, es perfecta. Lo dice la palabra. Pero aquí encontramos una escritura, dice lo que era imposible para la ley. Para la ley de nuestro creador no hay ninguna situación imposible. Podrá haber una situación imposible para la ley terrenal, la ley de nosotros. Verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Porque según en mi espíritu, manejando bien mi libre albedrío, me deleito, me gozo, estoy en bien con nuestro Creador. No es el hombre interior, es el espíritu. Verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Es que la mente no tiene ley, siervos amados, siervas amadas. La mente no se manda a ella sola. La mente está bajo el dominio del espíritu. El espíritu es nuestro verdadero ser. Tanto mente, corazón, cuerpo humano. Todo eso está sujeto al espíritu. El espíritu es el que maneja el libre albedrío. El espíritu decide lo que la mente va a pensar, lo que las manos van a hacer, lo que el ojo va a volver a ver, o qué clase de visión o vista va a tener. El espíritu decide lo que hacen nuestras manos, nuestros pies, nuestros labios. Capítulo 7 de Romanos, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Dejémoslo así, siervos amados. La mente no tiene ley. El pecado no tiene ley. La ley es de nuestro Creador en sus 10 mandamientos y en las 613 estatutos, preceptos, ordenanzas, incluyendo los 10 mandamientos ahí en esos 613, son de nuestro Creador. El espíritu no tiene ley. El pecado no tiene ley, la mente no tiene ley, el corazón no tiene ley. Lo que la mente, el espíritu, el corazón, el cuerpo humano tiene es infringir la ley, desobedecer la ley de nuestro Creador. Pero ellos no tienen su ley propia. 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dejemos de pecar, siervos amados.
Hagamos caso a los 10 mandamientos, a los pactos de nuestro Creador, a los estatutos de nuestro Creador. Y ya no vamos a ser miserables, sino que vamos a ser bendecidos. Ya no nos vamos a quejar quién nos va a salvar de esta vida de muerte, sino que vamos a estar agradecidos por esta vida de bondad, de felicidad, de alegría. De abundancia. (25) Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Yo también le agradezco a nuestro Creador que haya enviado a un profeta para que nos enseñara su ley, su palabra, y estuviese en Canaán y algo de él nosotros tenemos que ponerlo por obra, en práctica. Le digo que algo de él, porque no todo lo que dicen que es de Jesús, enseñó Jesús. Por ejemplo, lo que dicen las epístolas, lo que Romanos está hablando, quitando los pactos de la circuncisión, dándonos una fe en lugar de creencia, dándonos una nueva ley de la gracia, quitando la ley de nuestro Creador. (25) Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No, siervo amado. Si su carne sirve al pecado, su mente y su espíritu sirve al pecado también. No puede ser separación. Usted es un solo ser. Si usted está en pecado, usted, su espíritu, su mente, su corazón, su cuerpo humano está en pecado. Y le está sirviendo a nuestro Creador en pecado. Y llega el momento que usted tiene que confesarlo y arrepentirse y tratar de no volver a cometerlo. De eso se trata, tratar. Lo que dice la palabra, dile al pueblo que trate de guardar mis mandamientos. Hay una escritura bien preciosa, siervos amados. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Abba Yahweh, tu Creador, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Abba Yahweh, tu Creador, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyereis la voz de Abba Yahweh, tu Creador, si oyereis la voz de nuestro Creador,
Grande bendición, siervos amados. Grande bendición es el capítulo 28 de Deuteronomio. Ya es el capítulo 8 de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bendición, siervo amado. Andamos en todo tiempo conforme al Espíritu, pero eso no quiere decir andamos en santidad, andamos en pureza, porque aunque andemos en pecado, andamos en el Espíritu. Andemos sin pecado, andamos en el Espíritu. No hay definición de carne, sino la definición del Espíritu. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado, repito, no tiene ley. Y el pecado, cuando no se confiesa y la persona termina su peregrinación, se va en pecado. Cuando el cuerpo humano muere, el pecado es perdonado cuando se confiesa. Y se trata de ya no volverlo a cometer, por lo menos no de la manera en que se cometió, si es que fue a propósito. Verso 3, capítulo 8 de Romanos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado de la carne. Pues este verso como que ya lo oí, ya lo leímos, ¿verdad? Considero que está en uno de los capítulos pasados. O quizás yo me salté al capítulo 8. Pero recalco en el nombre de Jesús, recalco. Para la ley de nuestro Creador no hay nada imposible. Son 613 regulaciones. Unas para los reyes, otras para los sacerdotes, otras para los profetas, otras para las mujeres, otras para los hombres, otras para los jóvenes, otras para los ancianos. Y en sí, en total, son 613 regulaciones. Y esas 613 regulaciones, siervos amados, siervas amadas, vienen a darse a conocer en el nombre de Moisés, Rabbeinu. Y ahí es cuando nuestros líderes que no aceptan las enseñanzas israelitas dicen que son coincidencias.
El nombre de Moisés en hebreo, Moshe, y el nombre, el título de rabino, rabbeinu, el nombre y el título suman 613 en letras hebreas, que son el equivalente a las 613 regulaciones que nuestro Creador ha dejado en su perfecta ley. Y Romanos tiene la irresponsabilidad de estar diciendo que lo que era imposible para la ley, como que es una falta de respeto. La Iglesia Católica, la Iglesia de Grecia son irrespetuosas para con nuestro Creador. Ellos han jugado con las Escrituras. El Nuevo Testamento no viene de los apóstoles, no viene de Jesús, no viene de Israel, viene de Grecia, viene de Roma. Y el Antiguo Testamento, que nuestro Creador se los dio a los israelitas, un promedio de 300 años antes que naciera Jesús, en los tiempos de Filadelfo Ptolomeo, uno de las 4 cabezas de Magno, considero, que administraba Egipto, Canaán y todas esas partes de la tierra, les ordenó a los israelitas que le tradujesen las escrituras de los 39 libros, a lo que malamente le llamamos Antiguo Testamento, se lo tradujesen del hebreo al griego, para tenerlo en la biblioteca de Alejandría, Filadelfo Ptolomeo. De ahí empezaron a trabajar el Antiguo Testamento para dárnoslos a nosotros, ya corregido, aumentado, disminuido, cambiado. Uno de los ejemplos que tenemos es en Isaías capítulo 7, una virgen concebirá. La palabra es almaj en hebreo y quiere decir una doncella joven o mujer casada. Entonces, en griego es partenos, y partenos traducido al español es virgen. Ahí ya le dan la cabida a la Virgen María. Capítulo 7 de Isaías, una virgen concebirá, y ahí le da la entrada a Jesús, en el capítulo 7 de Isaías. Pero Jesús no necesita esas escrituras, siervos amados. Jesús trajo su propio ministerio, su propio poder, autoridad, dominio propio, como todo un profeta, todo un Mesías, quien ha tenido necesidad de estas escrituras que han cambiado ha sido Grecia, ha sido Roma, para darnos el Nuevo Testamento, darnos el Antiguo Testamento que ahora en día tenemos. Una virgen concebirá. Esa es la señal que se le da al rey Acaz en el capítulo 7 de Isaías.
Pero en todo el capítulo 7 no nace ningún niño. Ese niño de la señal nace en el capítulo 8 de Isaías. Al principio del capítulo 8 dice, nuestro Creador le ordena a Isaías que escriba un nombre en una tabla, que lo escriba claramente. Mahel Salal Hasbaz. E Isaías llamó a 2 sacerdotes para que fueran testigos de ese nombre que iba a escribir, que así se iba a llamar el niño que iba a concebir su esposa, la profetisa. Después que escribe el nombre, tuvo relaciones sexuales con su esposa, la profetisa, y dio a luz un hijo. Y se le pone Mahel Salal Hasbaz. Ahí nace ese niño de la señal de capítulo 7, verso 14. Una virgen concebirá. Viene de Almaj, la palabra hebrea, en capítulo 7, verso 14 de Isaías, que da para una mujer joven, casta, o para una mujer casada. La profetisa estaba casada con el profeta Isaías. Y ya en el verso 18, en el capítulo 8 de Isaías, hablando Isaías, dice, y yo y mis hijos hemos sido por señal, hemos sido puestos por señal y presagios al pueblo de Israel. Presagios por ley, por señal, es lo que está diciendo. Nuestro Creador te dará una señal, una virgen concebirá, capítulo 7, verso 13-14 de Isaías. Grande bendición, siervos amados. Si a usted le gusta la Biblia, tiene un buen gusto. Y suplíquele a nuestro Creador que lo ayude, la ayude a ser fiel a nuestro Creador. Siendo fiel, nuestro Creador nos empieza a dar una comprensión más clara de las Escrituras, de las historias que están alrededor de las Escrituras. Empieza a dar nuestro Creador lecturas, libros, profesores, mensajes, enseñanzas por medio de sus siervos. Y así es como vamos avanzando, vamos conociendo en parte lo que nuestro Creador nos ha dejado. Y la misión de Grecia y Roma es alejarnos del mensaje de nuestro Creador, para que nosotros seamos desobedientes. Y en la desobediencia está la maldición de nuestro Creador. He ahí
El diablo viene para robar, matar y destruir. Eso es lo que prácticamente está haciendo la Iglesia Católica Roma y la Iglesia Grecia, griega, destruyéndonos, matándonos en el engaño. Cuando nosotros mentimos, le robamos el derecho de conocer la verdad a la gente que nos está escuchando. Vino a robar, a matar. Mata nuestra carnalidad, nuestro cuerpo humano, mandado por el espíritu ya endemoniado, rebelde a nuestro Creador, manda que el cuerpo humano termine desastrosamente. Matar y destruir, destruye. Trata de destruir las escrituras que nuestro Creador le ha dejado a la humanidad. Por eso es que Jesús nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Lo más importante es ser libre de la maldición de nuestro Creador. Porque esa maldición no la quitó Jesús. Eso es una farsa, eso es una mentira. Lo que dice Gálatas 3:13 y lo que dice Deuteronomio 21:23 en sus Biblias cristianas, diciendo que maldito por Dios es todo aquel que es colgado en un madero. Eso no existe en la escritura regular. En la Peshitta no existe. En la Good News Bible no existe. En las escrituras hebreas no existe la expresión de maldito por Dios. En Deuteronomio 21:23. Y esa es la maldición que nos está quitando Gálatas 3:13, usando el nombre de Jesús, en contra de lo que dijo Jesús, que Él no había venido a quitar la ley, y lo que dijeron los profetas. Pero usan el nombre de Jesús como diciendo pues de que Él dijo. A eso vino Él, a quitar la ley, a darnos una nueva ley, a darnos un nuevo pacto, a formar un nuevo sacerdocio. A invalidar los pactos de nuestro Creador. Lastimosamente, siervos, siervas amadas, lastimosamente, cuando nosotros empezamos a ver atrás de dónde venimos, qué es lo que hemos ido aprendiendo en el camino, y la gran benevolencia de nuestro Creador nos lleva a la vejez, a la ancianidad, como religiosos. Nos damos cuenta pues cómo es que han estado jugando con nosotros, destruyéndonos, haciendo
la escritura que dice Jesús, el diablo no vino sino para robar, matar y destruir. Es la misión de él, pues. Pero nos va a robar porque nosotros lo dejamos que entre. Nos va a matar porque nosotros dejamos que entre. Nos va a destruir porque nosotros dejamos que entre. El diablo no puede hacer nada en contra de nosotros si nosotros somos obedientes a la ley de nuestro Creador, siervos amados. Para eso es la ley. El diablo solo puede hacer lo que nuestro Creador le permita hacer. Y cuando nosotros estamos en pecado, pues somos cueva de demonios. Los demonios y del diablo o Satanás o la víbora antigua están en nosotros, robándonos, matándonos, destruyéndonos. Y es una maldición que está en Deuteronomio, capítulo 11, verso 26 en adelante, hablando nuestro Creador, dice: si tú haces mi ley, yo te voy a bendecir. Si tú no haces mi ley, yo te voy a maldecir. Y así como esa escritura, hay varias escrituras que nuestro Creador hablando nos dice que nos va a maldecir si no obedecemos su ley. Nadie puede quitar esa maldición. La pluma mentirosa de los escribas ha quitado esa maldición, mencionando a Jesús que Él la quita y Él lleva la maldición, porque maldito por Dios es todo aquel que es colgado en un madero. Escrito está. No, siervos amados, siervas amadas, no es así. Bendiciones, siervos amados, en el nombre de Jesús recibimos las bendiciones de nuestro Padre Yahweh. Con la ayuda de nuestro Creador, pues, nuestro Creador Yahweh, levantaremos el día de mañana la nueva humilde enseñanza. Baruch Hashem Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, betzivanu rabá emunateja, ana bekoach gedulat yemineja tatir tetzerurá, kabel rinata meja sabbeinu tajareno norá, nagibor doishei jehudeja kebabá shanrem bargen rahameti akateja tamiz bonlem, Hasin kadosh berot tuja gadela dateja yahid geele anja peneso reichu da cateja chabateno cabelos más acateno yodea talumot en Gesed, en Yeburá, en Tiferet, en Nesach, en Jod, en Yesod, en Malkut.